con la concentración de ácido carbónico, ¿qué más? Con la concentración de hidrogenio, ¿no? Son todos cambios que nos van a llevar a acidosis, alcalosis, respiratoria y metabólica, ¿no? ¿Recuerdan cuando estudiamos respiratorio, este esquema de la botellita, ¿no? Representa esto al conducto aerífero y esto todos los pulmones, ¿no? Y el siguiente es alveolo, la circulación capilar, ¿no? Habíamos dado presión parcial, sangre venosa que está entrando acá por esta arteria de oxígeno y de CO2, ¿no? Y acá también, pero sangre arterial de oxígeno, sangre arterial CO2 y acá alveolar, ¿no? Oxígeno, alveolar CO2, ¿no? ¿Cuánto era acá de alveolo? 104. 104. Ujú. ¿Cuánto acá? 85. Ah, no. Que en venosa 40, en oxígeno 43, 40, 40. 40. Acá 45, 45, ajá. 40, 40. 100, Sí. ¿no? Ujú. Y 40, 40. ¿no? Ujú. Entonces, esto garantizaba la difusión, Sí. ¿no? Para que ingrese oxígeno y que salga CO2, ¿no? Y también habíamos dicho de que esta botellita 150, ¿no? En cada volumen corriente se quedaba acá, que constituía el espacio muerto anatómico, ¿no? Hay 350 acá, ¿no? Entonces, para sacar la ventilación alveolar, habíamos dicho que era igual a la frecuencia respiratoria, volumen corriente menos espacio muerto anatómico, ¿no? Y generalmente esto es 12 para práctica, 500 menos 150 y la ventilación alveolar era igual a 4200, ¿no? Aunque llegamos acá, para obtener el cociente respiratorio, que es igual a la ventilación alveolar sobre el flujo sanguíneo, ¿no? Y los valores son 0.8 o 1, ¿no? Entonces nos dice que acá hay norma, ventilación, ¿no? Pero esos valores pueden alterarse disminuyendo, ¿no? 0.8 disminuyendo de 1 y mayor de 0.8, ¿no? Entonces, cuando disminuye, ¿cómo se llama? El cociente respiratorio, si disminuye, habrá una hiper o hipoventilación, hipoventilación, ¿no? Hipoventilación. Y si aumenta, hiperventilación, ¿no? Entonces, esta hipoventilación, ¿a qué conduce? Ya, en relación a acidosis, a un aumento ¿no? acidosis Acidosis, ¿no? Acidosis respiratoria, ¿no? Y esto, la alcalosis hiperventilación a elimina una alcalosis, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, entonces también se había dicho de que en la curva de disociación de la oxihemoglobina, ¿no? Aquí colocamos porcentaje de saturación de la hemoglobina, 50 al 100%, y por acá la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, ¿no? Y la hemoglobina hace una curva sigmoide, ¿no? De los cuales el 50% cuando se satura equivale a un 27 milímetros de mercurio, y que este valor era llamado la P50 o 2, ¿no? Que era la presión parcial de oxígeno que a la cual se satura satura. 50% de hemoglobina, ¿no? Y estos factores lo van a alterar, ¿no? Junto, ¿qué más acá faltaría que lo alteran? ¿Cómo? ¿Qué otros factores faltarían acá que lo alteran La hacia la temperatura derecha? también. Claro, la temperatura, el aumento de la temperatura, porque también puede ser la eliminación, pero lo que la alteran, que hace que esta curva se venga hacia acá, hacia la derecha, entonces va a ser el aumento de la temperatura, el aumento, o sea, la acidez, el aumento de los hidrogenados
hidrogeniones, La concentración la hipercambia, el aumento de la presión parcial de CO2 y el aumento del 2,3 de ppm, ¿no? Y a la izquierda lo contrario, ¿no? Lo contrario, o sea, la hipotermia, ¿no? La alcalosis, ¿no? La acidemia, ¿no? La disminución y la disminución, ¿no? Entonces, acá la hemoglobina se une al oxígeno, ¿no? En cambio acá la hemoglobina libera el oxígeno, ¿no? Porque este de acá es a nivel tisular, ¿no? Y este es a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la curva se hace hacia la derecha? Aumenta acá. Entonces, ¿qué significaría? Que ya Ahí vienen los mecanismos compensatorios. ¿Qué pasa en una acidosis? En una hipoventilación. En una hipoventilación lleva acidosis. En consecuencia, ¿qué mecanismo compensatorio? ¿Cómo estará la frecuencia respiratoria en una acidosis? disminuida. ¿Ah? El mecanismo de compensación es aumentarlo para eliminar el Claro, CO2, pues. aumenta. Entonces va a aumentar la frecuencia respiratoria cuando hay acidosis. Entonces, recuerdan también de que en el corazón estaba el arco aórtico, ¿no? Y acá estaban en las arterias, los quimiorreceptores, ¿no? Y también tenemos en el encéfalo. Entonces, cuando hay CO2 o cuando hay aumento de hidrogeniones, ¿en dónde tendrá efecto? ¿En los quimiorreceptores? En los quimios. ¿De acá? ¿O también acá? En el cerebro. Aquí indirectamente, pero aquí indirectamente. Entonces, el aumento del CO2 en sangre. Los quimiorreceptores van a ir o los hidrogeniones van a ir a los quimiorreceptores porque no pueden pasar la barrera hematoencefálica. Por eso En indirectamente. cambio, el CO2 ingresa. Tenemos acá el CO2 y va a sufrir su reacción que ya conocen, ¿no? Que se va a hidratar en grasa carbónica y ácido carbónico y todo lo demás que vamos a ver, ¿no? Entonces, como llega acá, a las finales se aumenta hidrogeniones y estos hidrogeniones van a ir al centro inspiratorio y lo activan y viene el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Como mecanismo compensatorio. Y en el otro sucederá lo contrario, ¿no? Sucede lo contrario. Muy bien, eso con el oxígeno, pero hay que tener presente que siempre en la mitocondria siempre va a tener que llegar la misma presión parcial de oxígeno, así nos encontremos en hipoventilación o en hiperventilación, sino que algunas mitocondrias no van a actuar o producirán menos ATP, pero siempre tiene que llegar una presión parcial de oxígeno, así nos encontremos en costa, sierra, selva, en estados de enfermedad, ¿no? Que sea menor de 20 milímetros de mercurio. O sea, siempre va a llegar la presión parcial, entonces los mecanismos compensatorios van a llegar, ¿no? Van a garantizar porque si no hay oxígeno, ¿no? En la cadena respiratoria, ¿cuál era el último sector de protones? Cuando dije acá el flujo de protones en la cadena respiratoria, el oxígeno, y con esto se forma el agua metabólica, ¿no? Y producto de esto se forma 3 ATP de cada NAD, ¿no? Que ingresa, ¿no? Recuerden, entonces forma la energía. Entonces siempre se va a garantizar esto, pero cuando hay hipoventilación significaría que algunos tejidos no van a llegar, no va a funcionar, ¿no? Entonces, acá hay un esquemita que es en relación al oxígeno, ¿no? En relación al CO2, ¿no? Este es un capilar que está limitado por su endotelio, ¿no? Y aquí obtenemos el plasma del capilar y un glóbulo rojo, ¿no? Que casi abarca toda la totalidad porque los capilares casi miden su diámetro semejante al eritrocito. Entonces, producto del catabolismo celular sale el CO2, ¿no? ¿Sí? De este 100% del CO2,
el 90% ingresa al eritrocito. Y vemos que el mayor porcentaje, ¿no?, tiene la reacción que ya conocemos. Se hidrata rápidamente, se forma el ácido carbónico con mayor la anhidrasa carbónica. Este ácido es inestable, se forma el bicarbonato y los hidrogenios, ¿no?, que van a estar ahí dando el pH interno. Y también en el plasma, ¿no?, también vamos a ver esta reacción que se da, ¿no? CO2 lo mismo, se hidrata, ácido carbónico y bicarbonato. Entonces tenemos acá un 5%, un 62%, más o menos un 70% del CO2 es transportado en la sangre bajo la forma de bicarbonato, ¿no? Entonces hay una relación directa cuando hay más metabolismo celular, más formación de CO2, mayor formación de bicarbonato, ¿no? Entonces, el CO2 va a tener efectos también acá, ¿no? Recuerden también que hablamos de efectos, o sea, de dos efectos, ¿no? ¿Qué significaba el efecto Bohr, ¿no? El efecto Bohr. Y el efecto Haldane, ¿no? Haldane, ¿no? El efecto Bohr significaba de que cuando aumenta la concentración de CO2, ¿no?, aumenta la concentración de hidrógeno. No, hay descarga de oxígeno por parte de hemoglobina, o sea, hay más liberación de oxígeno por la hemoglobina. Tiene mayor afinidad. Claro. Entonces, el Haldane es lo contrario, ¿no? Cuando hay una baja concentración. Mayor descarga, ¿no?, mayor, ¿no?, aumenta la por el CO2. ¿no? Entonces son complementarios que se dan acá, ¿no? Entonces sus mecanismos también se van a manifestar acá, ¿no?, en estos aspectos. Entonces, si vemos acá también, ¿no?, a la final, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos da el pH, ¿no?, la concentración de la base, la concentración del ácido, la base, ¿quién va a ser? El carbonato, 20 milimoles, 24 milimoles, ¿no? El ácido, 1.2 milimoles, ¿no? Entonces está constante, ¿no? 6.1 a temperatura 37 grados corporal, logaritmo natural de esto da el 7.40, ¿no? Al final es cómo cambia el 7.40. Entonces, estos valores van a influir, ¿no?, para el cambio de este valor. Ahora, si hablamos de los ácidos, se dice que el CO2 es un ácido volátil, ¿no? Bueno, en sí no es un ácido, ¿no? ¿El CO2 qué es? Es anhidrido, es un anhidrido carbónico, ¿no? Un dióxido de carbono, anhidrido carbónico, desde el punto de vista químico, ¿no? Entonces, se va a comportar temporalmente como ácido, ¿no? Temporalmente como ácido, ¿no?, como ácido carbónico, por eso es volátil, se volatiliza. En cambio hay ácidos fijos como el ácido láctico, que se forma ¿en qué metabolismo? ¿Anaeróbico o aeróbico? Anaeróbico, ahí se forma ácido láctico. Y cuando hay lipólisis o lipogénesis, la lipólisis. Lipólisis, degradación de lípidos, se forman los cuerpos cetónicos, ¿no? Y sabemos que la insulina, ¿no?, favorece la lipogénesis, sí, pero los diabéticos, como no tienen insulina o está disminuida, entonces se da la lipólisis, por lo tanto, cuerpos cetónicos, ¿no? Cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos, ¿qué van a hacer con la sangre? ¿No? El ácido pH se acidifica, ¿no? Entonces, son cosas, mecanismos compensatorios que se van a activar y el riñón tiene que ya, ¿no?, entrar a tallar para cambiar, ¿no? Y sabemos de que Profe, en el bicarbonato hay unos libros que lo dan como 20, otros como 24, pero lo dan más o menos 2. Sí, 24 es casi. Pero ¿y los que lo dan como 20? No sé, en teoría, porque lo que manda es lo que le han dado en teoría. Sí, porque por ejemplo en este problema... 20 más menos 2. Ah,
ya, pues 24, 20 la aceptan. Porque, por ejemplo, ahí 18 estaría normal por el más menos 2. O sea, estaría bajo, ¿no? Ahí Estaría 18, bajo, ahí estaría 18, bajo. ahí estaría bajo. Entonces sería una acidosis de tipo metabólico. Claro. Mm. Ahora, en este cuadrito básico, ¿no? Ahí están, ¿no? Los 4 cambios que puede haber, ¿no? Con el pH. Si es a nivel metabólico, ¿no? Acá hay un cambio, ¿no? O es a nivel respiratorio, ¿no? Entonces estamos observando, esta es tabla dice de compensación. ¿Qué significa? De que este valor se Y cuando compensa, no baja el otro, ¿no? se compensa ¿No? con el Se CO2. compensa con esto, ¿no? Entre los dos, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre acidosis metabólica y acidosis respiratoria? La respiratoria interviene en los pulmones y la metabólica es el ¿Mm? riñón. Pero acidosis. Acidosis ¿Cómo? ya cuando en Mayor, los tres están disminuyendo, mayor pueden concentración estar de en la misma hidrogenianos. dirección, bajos o aumentos. En acidosis están bajos, pH bajo, CO2 bajo y el bicarbonato bajo. Ya. En cambio en la respiratoria varía el pH, claro, la dirección del PCO2 es diferente a la del pH y a la del bicarbonato que tiene la misma dirección. Por ejemplo, si el pH está bajo, el bicarbonato bajo y el PCO2 aumentado, sería una acidosis de ¿Sí? tipo Porque respiratorio. acá, ¿qué observo yo? En acidosis metabólica. ¿Cómo está el Bajo, bicarbonato? claro, es bajo en ¿Sí? acidosis, sí. ¿Y acá cómo está? Por eso está aumentado, ¿Sí es lógico eso? aumentado. ¿Mm? Claro, la concentración aumenta. Ajá, ¿Cuánto? claro, ajá. Ya. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí? No hay problema. Ya. Muy bien. Entonces, También va. con los ejercicios, ahí están los ejercicios. A ver, ¿qué dice el primer ejercicio? Vamos a reconocer y calcular, dice, ¿no? Los estados de ácido-base de determinadas condiciones en pacientes. A ver, ¿qué dice señorita el primer ejercicio? Yo. Sí. Dice, un paciente diabético de 17 años de edad ingresa a emergencia con respiración de Kussmaul y el pulso irregular. Sus gases sanguíneos son con aire ambiental un pH de 7.05, su presión parcial de CO2 es de 12 milímetros de mercurio, la presión parcial de oxígeno es de 108 milímetros de mercurio, el bicarbonato es de 8 mil equivalentes por litro y su exceso de base es de 30 mil equivalentes por litro. Ya, sigo leyendo. Sí. Ya, el pH como es 7.05 está por debajo del normal, entonces está en acidosis, acidemia. Ya, el causante de la acidemia es Hay un rigor también que se dice, ¿no? Cuando es respiratorio, se dice acidosis o acidemia. acidosis en respiratorio. Los dos. Acidosis, Acidemia. acidosis. ¿No? Cuando es Acidosis, metabólico ¿no? es acidemia. Acidemia, ¿no? Ya, el causante de la acidemia es que el bicarbonato está en 8.000 equivalentes por litro, por lo tanto sería una acidosis de tipo metabólico. El mecanismo compensatorio es la presión parcial del CO2 que está en 12 milímetros de mercurio. Para eso se calcula el PCO2 esperado, que es el 1.5 por bicarbonato más 8. Y el valor puede tener una desviación de más menos 2. Ya, y como y se saca, es 8 por 1.5, no ves que el bicarbonato está en 8, más 8 sale 20, más menos 2 está de 18 a 22, y acá el PCO2 está en 12. Si el 12 sale dentro del rango de 18 a 22 es descompensado, pero como sale 12 es compensado, es menor, es compensado. El mecanismo compensatorio está por debajo de lo esperado, alcalosis respiratoria con pero ¿cómo sería aquí? ¿Sería acidosis metabólica compensada? El diagnóstico. Compensar. Claro. ¿Qué dice ahí? Un paciente aquí, trastorno primario sería
El trastorno primario sería la acidosis metabólica. Y tiene acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, sería un trastorno mixto. ¿No? Ya, por favor. Pero eso es porque tiene. ¿Ese es el que nos han pedido? No, no. A ver, el No, no. segundo. A ver, Por el eso he dado segundo. datos al azar. Ya está. A ver, el segundo, ¿qué dice? O sea, este de acá es para ver si es alcalosis o... Sí. Ya. Ya entendí. Ya. Una mujer con... ¿Está bien? No hay problema. Claro, ese sí en el ¿no? caso de ¿Está saliendo eso? profe, Sí, ¿no? en el caso de que Sí. salga descompensado, el diagnóstico solo sería acidosis metabólica descompensada. Claro. Y ya no saldría eso de acá, Ya no, ya pues no, sería. Sí, claro. ya no. Aparte es Ya. Ya, una mujer con 66 años con antecedente de neuropatía obstructiva crónica entra a emergencia con evidente edema agudo pulmonar. Sus gases son el pH de 7.1, su presión de CO2 es 25 milímetros de mercurio, la de oxígeno 40. El bicarbonato Nefropatía debe es... ser ahí, ¿no? Sí, nefro, Claro. porque neuro. Sí. Ya, el bicarbonato es de 8 mil equivalentes y su exceso de base es de 20 mil equivalentes por litro. Ya como es el pH de 7.1 es una acidemia. El causante de la acidemia es que tiene un bicarbonato de 8.000 equivalentes por litro, por lo tanto sería una acidosis de tipo metabólico. El mecanismo compensatorio actual es el PCO2 de 25 milímetros de mercurio. Sí, tiene 25 milímetros de mercurio. Ya se saca el PCO2 esperado que sale de 20 también, más o menos 2, 18, 20. Como tiene 25, no está dentro del rango, entonces sería compensada también. Sería el mecanismo compensatorio está por encima de lo esperado. Sería una alcalosis. Alcalosis respiratoria. Sería alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis? O sea, eso no sirve para ver si está compensado o no compensado. Sería una acidosis metabólica compensada. Porque si está por debajo, o sea, está compensado, ¿por qué sería alcalosis? No sería. Si su PCO2 está por debajo. Está bien porque el PCO, pero por el PCO2 que está por debajo. A pesar del pH, Es 40. pero a pesar Claro, del bueno. pH que sea 7.1. A ver, para No ver me la importa el respuesta. pH bajo. Dice, el trastorno primario es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica más las acidosis respiratorias es un Es trastorno acidosis, mixto. entonces. Pero por el pH. pH. Es Es acidosis alcalosis. por el pH, profe. Es alcalosis. Es acidosis por el pH. Compañeros respiratorio. la han estado manejando. El grupo anterior. Sí, Sí, pero por sería una eso, acidosis claro. por el pH. Sí, es acidosis. Ya. Así es. Entonces sería mixto. Bórralo. Porque dijo también alcalosis. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Aquí? Porque el pH Aquí. 7.05. Sí, pues también. Pero es por esto, porque ¿es de cuánto? La compensación. Está 12, es compensado. No. No, y acá también porque sería alcalosis, profe. Porque el CO2 está abajo. No, está bien pues. El CO2 Está abajo pues, alcalosis. Está bien. Y acá Por eso Pero y claro, acá el esto. CO2 está abajo. 25, no. Hay que ayudarnos 25. también de esto. De 40, más o menos 2, ¿no? Pero acá también está abajo. ¿Cuál es el que define a la final si hay acidosis alcalosis? pH. La El diferencia. pH. Bueno, la diferencia de Ah, ¿cuál? ¿Este? Y la ¿El diferencia neongas? de, claro, pues. Y entonces, exceso de base. No. No nos dan el color. ¿Mm? No nos dan el cloro. No, ahí no participa. Porque, o sea que cuando nos den el examen vamos a poner así trastorno primario y trastorno secundario. No, no, no. 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 No, no
No, Entonces, ¿cómo? eso sí ha complementado. Eso nada más, lo de acá nada Entonces más. deberían ponernos, pero Sí. ya y ahora acá, No, acá el enunciado está mal también. deberían poner Nada nada más, más claro, acidosis sí, metabólica y si está compensado o defina no. sí, Ujú. Trastorno. según el pH, cómo está, Claro, ¿cómo ¿no? está? Y a qué corresponde, si es ¿Qué metabólica trastorno? o no, Claro, sí, defina, debería nada ser. más. ¿No, Sí. no me van a pedir un mecanismo compensatorio? Mm. Déjame No ver. creo. Se está considerando porque las preguntas, hay esas preguntas grandes del Una primer pregunta, examen, Melissa. estaba muy confusa, ya sea, nadie lo ha resuelto todo. ¿Cuál, profe? El primer examen de práctico. Estaba muy grande, sí. ¿Cuál? Y el primer examen de práctico, claro. Ya, pero ¿Qué ¿cuál? Uno pregunta? sobre el hematocrito que salía para relacionarlo con la hemoglobina, y el Ah, A ver otro si me pero la sobre ese esa. el Ese sí, PIB, sí. se hizo el fácil. Sí lo PIB50. han hecho, ese sí lo han hecho. Sí, No, Rafael. la del respiratorio, no, la Ah, el del, EPOC. ¿Del otro? Ah, del epoxi es obstructivo. Ah, sí, ya. según el valor de Champeado. la- Una pregunta, mira, sí. acá el CO2 es 12 ¿no? Y está menor. Y acá, sin embargo, el CO2 es 25 y está mayor de los que debería Por salir eso, esperado. pues. Está Cuando yo le menor o pregunté al mayor es profesor en la teoría, compensado. profesor, ¿qué pasaría si este de acá fuera mayor? Él me dijo, no, no es posible que pase. Yo le dije, puede estar entre, él dijo, él puede estar entre los rangos o puede ser menor, pero nunca puede ser mayor, me dijo. Claro. Pero ya, pues, En pero ¿y este si ejemplo Y sale? ese está. ejemplo sale mayor, por eso me parece raro. Mm, no, en ese ejemplo el reporte, ¿qué sangre es? Arterial, ¿no? Todos los datos dan sangre arterial, ¿no? Pero yo creo que sí puede salir mayor, Si fuera porque mayor, hay entonces, ¿qué? presiones parciales que estén en Claro. 25 ¿Y qué le y diagnosticas ahora, entonces y tú? hay el bicarbonato, claro, puede estar en 8. Sí, o sea, así es descompensado y Descompensado. compensado. ¿Sí? Es Descompensado compensado. si está en los rangos. Si es menor, Compensado, yo creo que es compensado porque se supone que si la presión parcial del CO2 está aumentando es para compensar ese pH bajo, está respirando más, está respirando menos, ¿cierto? El paciente está menos. ¿y qué respondemos? ¿Mm? ¿Qué respondemos? No, por No, eso pero ahí solo te van a las preguntar eso. preguntas es para Solamente colocar para ver si primero acidosis y si es alcalosis. acidosis respiratoria O el calor. o alcalosis y después según su pH, pues, Porque ¿no? así sería bien simple. Pues. Ah, no, y que apliquen esta formulita. Sí, esa formulita tiene que saber de Solo para memoria. saber si está compensado o descompensado, pero no a partir de eso a veces alcalosis. O así. Sí. ¿Mm? Bueno, la siguiente pregunta quizás resuelva las A dos. ver. Un joven de 17 años con severa sifoescoliosis ingresa al hospital con neumonía. Su AGA con oxigenoterapia al 40% es pH de 7.37, PCO2 de 25, el PO de 70, el bicarbonato de 14 mil equivalentes por litro y su exceso de base de 7 mil equivalentes por litro. Ya, pues su pH al ser 3.37 Normal. está dentro de lo normal con tendencia a alcalemia. 7.35, 7. Ya. Causante de la tendencia es que el bicarbonato está en 14 mil equivalentes, por lo tanto sería una acidosis metabólica. Claro, es acidosis porque, pero ¿por qué acidosis? Porque está bajo el Bicarbonato. No, Sería solo por esto, ¿cierto? Claro, No, claro, mira, es que es por de acuerdo Todo a esto, disminuye. porque acá ya no es por la, Por eso ya no dice es por el pH, es normal con tendencia a alcalemia. Claro. Ahora, según el bicarbonato, es acidosis metabólica. Ujú, según Según su, preguntas diferentes, según el pH, claro, según el según pH, según su bicarbonato. el CO2. El bicarbonato cuando está bajo es acidosis. Ya, y el mecanismo compensatorio de 25 milímetros de mercurio. Si sacas te sale 29 más menos, o sea, es 27 de 31. Está en 29, el mecanismo compensatorio está por debajo. ¿En cuánto estaba? En 25. Está por debajo de lo esperado. Por lo tanto, si está por debajo de lo esperado, es, claro, compensatorio. Ujú. Bien, entonces sería alcalosis respiratoria. alcalosis por el pH Por el pH sería. y respiratoria por el CO2. Pues. CO2 que está Que aumentado. está aumentado. Como mecanismo compensatorio. Respiratorio. Como mecanismo compensatorio. Ya. ¿El cuarto es igual o varía? El paciente ya, sus gases son el pH 7.41,
Dice el pH es normal con tendencia a alcalemia. Ahora dice, causante de la tendencia es el PCO2 que está en 27 milímetros de mercurio. Claro, Entonces está muy sería subido, una pues. alcalosis de tipo respiratorio. Y el mecanismo mira acá cambia, el mecanismo compensatorio es el bicarbonato, que es 16 mil equivalentes por litro. El bicarbonato normal es de 24 mil equivalentes, es decir, ha caído a 13 mil equivalentes. Si en un caso agudo, por cada 10 milímetros de mercurio caen 2 mil equivalentes, y un caso crónico por cada 2.6, no, por cada 10 milímetros de mercurio cae 4 mil equivalentes. Tenemos que el bicarbonato disminuido en 13.000 equivalentes por litro debe caer en 2.6 para el caso agudo y 5.6 para el caso crónico. Al bicarbonato esperado agudo 21.4 y el crónico. ¿Y cómo se calcula el bicarbonato esperado? Acá está, pues, ¿no? Ahí sí, no. El agudo, Solamente 10 sabe- milímetros de mercurio caen 2.000 equivalentes. Sí. Y en caso crónico 10 milímetros cae 4.000 equivalentes. Pero 10 milímetros de mercurio de PCO2, ¿sí? ¿De PCO2? Ay, sería 10. Claro, sería 10 y 10 son 20. 22 son algo de 4. No, no saldría. ¿Por qué? ¿Por cuánto es? Si en un caso agudo por cada 10 milímetros de mercurio cae 2.000 equivalentes. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es de los 10 milímetros de mercurio? ¿A este? Por cada 10. Pero no puede, pues, porque si es 2.6 son 10 Solo la más cámara 10, más bien. 20. Ya, pues si son 27, entonces como tiene 27 y por cada 10 es No, pues 2. sería algo de 20. No, Milímetros de sí, así mercurio. es como que si fueran Dos son 4. 2, Son 4. 2, 4, Algo pero como uno, tiene uno, 7, uno por lo menos ponle. 4.1. Pero no, pues no. 2.6. Está bien confuso. No, siguiente que se dice, no, pues. A ver, para ver la respuestita. Ah, ¿qué número es? 4. Dice, la paciente acertada de altas sus gases eran. La forma primaria es alcalosis respiratoria. Y respiratoria. Sí, porque son. Claro, es que ahí ya varía, pues porque ya no hay dirección, la misma dirección, y el pH está aumentado, el otro está bajo y el otro bajo, entonces ya sería respiratoria. Ya, esa es alcalosis respiratoria. ¿Y qué más? Alcalosis respiratoria más acidosis metabólica. Acidosis metabólica se refiere Por el por el ¿Por qué? Porque bicarbonato. este bicarbonato está disminuido. O sea, el problema primario, claro, se debe a este, o sea, no hay relación, claro, este con este, con este. Y en la secundaria se sería El pues, metabólico. la metabólica. Por el Por el bicarbonato. bicarbonato. compensatorio. Y una, porque es acidosis, porque Por el eso se dan los dos bicarbonato trastornos. Está Y la bajo. otra es compensatorio. Está Y bajo. después se analiza si es compensado o compensado. Eso sí es si el trastorno secundario está cubriendo el problema principal. No, pero este de acá es bicarbonato. Así es, Sí, primero se ve si Claro, primero es cuál es el primer problema. el primario. El primario. Sí. ¿no? Y después se ve si está, Claro, está cubriendo ajá. el problema principal. Eso siempre después de eso de compensación. No, mal le lo cuerdo, que me keto, keto, neto, neto. Bonito. Ahí está el tono. Profe, ¿le podemos tomar foto? Sí, ¿no? Ya. No, esto desarrollo no presente. No, pero De todas maneras, para aprender. O tómenle foto. Y para presentar. No presentamos. Genialito. Fin de semana tranquilo. Fin de semana para huevear. Bueno, se acabó el video.